Me paso por acá a hablar de la cliodinámica, o la macrohistoria o macrosociología de Peter Turchin, un ruso nacido en la Unión Soviética, nacionalizado en Estados Unidos, que estudiaba los parásitos, un biólogo, y que hizo una teoría eh, estadística, un modelo matemático estadístico sobre la historia humana, sobre la historia de las sociedades humanas, un modelo que intentaba predecir el comportamiento humano. Voy a remontar antes que esto a un concepto de la ciencia ficción de Isaac Asimov, la psicohistoria, escrito en 1951, 1950, 1951, en su historia sobre fundación, que especula sobre un futuro, no especula, es un cuento de ciencia ficción en un futuro donde la humanidad vive en una suerte de imperio galáctico y la humanidad habita en 1.000 millones de mundos, 1.000 millones de planetas, distintos planetas alrededor de distintas estrellas y un sistema feudal futurista eh, donde en cada mundo hay aproximadamente 1.000 millones de habitantes y en el mundo capital, Trantor, donde vive el emperador Cleon II, eh, hay 40.000 millones de habitantes. O sea, una humanidad con una cantidad de seres humanos enorme, ¿no? Y en el marco de esta historia que transcurre en el año 12.000, no me acuerdo cuánto, de la era galáctica, porque usan otro calendario y de hecho desconocen la existencia de la Tierra. La Tierra la recuerdan como un recuerdo muy lejano de la humanidad. Incluso la mayoría de los historiadores en este cuento de ciencia ficción especulan que es un mito, que en realidad la Tierra nunca existió, que es un mito fundacional de la humanidad, pero que no existió la Tierra. Bueno, a lo largo de la historia se descubre que la Tierra se destruyó en una guerra nuclear y qué sé yo, pero bueno, yo me fui al carajo, me fui por la rama. Vamos con la psicohistoria. Bueno, en el marco de esta historia, de este cuento de ciencia ficción, novela, una novela que son 7 libros, aparece un personaje que es Harry Seldon, que desarrolla una teoría que es la psicohistoria, una disciplina que es la psicohistoria, y esto llama mucho la atención a un primer ministro del emperador y lo manda a buscar y le da financiamiento para que desarrolle su ciencia, la psicohistoria, con la cual pretendía predecir el futuro del imperio, el imperio galáctico. La tesis de la psicohistoria en el cuento de Isaac Asimov es que no se puede predecir el futuro de un individuo. Somos impredecibles, somos como los átomos. Los átomos son su comportamiento, el comportamiento de un átomo es impredecible, pero el comportamiento de miles de millones de átomos en su conjunto se puede predecir con bastante precisión con leyes estadísticas, ecuaciones estadísticas, como la mecánica cuántica, la función de onda de Schrödinger, bueno, etc. Esta es la idea de la psicohistoria. Entonces Harry Seldon hace todos sus cálculos con mucho financiamiento del imperio y llega a la conclusión que al imperio le quedan 1.000 años, y que le quedan menos de 1.000 años de existencia y que después el imperio se va a desarmar en una suerte de guerras eh, entre regiones, en distintas regiones del imperio galáctico, y esas guerras van a durar 30.000 años, 30.000 años de guerra, de desastre, digamos. El imperio se dirige hacia un caos y la humanidad se dirige hacia un caos. Entonces este Harry Seldon, aunque no era muy partidario del emperador y del sistema imperial, ve que este futuro es peor, es preferible mantener el imperio. Pero todos los cálculos le da que es imposible evitar la caída del imperio. Entonces desarrolla una serie de estrategias. Bueno, esto ya me voy, estoy haciendo spoiler del cuento.
una serie de estrategias para hacer que ese periodo de 30.000 años se reduzca lo menos posible y que logre surgir un segundo imperio mucho más estable y que logre durar muchísimo más tiempo. Bueno, hasta ahí esta reseña de la psicohistoria, pero lo importante de acá es lo que con lo que nos tenemos que quedar es que eh, esta idea de que los individuos son impredecibles, pero usando modelos matemáticos, estadísticos, podemos predecir el comportamiento de las sociedades. Las sociedades son predecibles estadísticamente y los humanos individualmente no. Esta es la idea de la psicohistoria. Bueno, esta es la idea de Peter Turchin, este ruso biólogo, estudia parásitos y hace modelos de parásitos, como hizo alguna comparación entre los humanos y los parásitos, hizo un modelo matemático con esta ciencia estadística. O sea, la idea de fondo es lo mismo que la psicohistoria de Harry Seldon. Esta es la cliodinámica, o macrohistoria también, o macrosociología de Peter Turchin. Eh, También, supuestamente, él estudió conceptos, hizo todos estudios interdisciplinarios, transdisciplinarios, y mezcló un montón de cosas y hizo un modelo matemático con el que supuestamente, por ejemplo, una de las cosas que dedujo es que Estados Unidos tiene crisis sociales muy profundas cada 50 años. Eh, y, y estudió la caída de los imperios, todo así, bueno, y ahí hizo su modelo. Y en el 2010, ¿qué viene cliodinámica? Cliodinámica viene Clio, viene de Clio es una musa, la musa de la historia, en la mitología griega. Musa es que inspira, es como una suerte de diosa que inspira a los historiadores. Esta es la musa de la historia, hace referencia a la dinámica histórica, ¿no? De ahí viene la cliodinámica, o macrohistoria, o macrosociología. Bueno, este tipo hizo todo su modelaje y en el 2010 predijo y publicó que a partir del año 2020, o sea, en estas crisis que se ocurren cada 50 años, la futura iba a ser muy profunda en el 2020. Pero a diferencia de las otras crisis que hubo cada 50 años, esta iba a arrastrar a todo Occidente. Y predijo que iba a durar aproximadamente 5 años esta crisis en forma muy violenta, que puede desencadenar en una guerra civil en los Estados Unidos y que puede representar la caída de Occidente. O sea, la caída, según este tipo, Peter Turchin, con su modelo histórico-matemático, eh, muy parecido a esta tesis eh, de Harry Seldon en el cuento o novela de ciencia ficción de Isaac Asimov, predice la caída del imperio americano, del imperio occidental, de la hegemonía de Occidente sobre el mundo a partir del 2020. Esto dicho en el 2010. Bueno, ahí, lo tiro ahí como para investigar más qué es este modelo matemático de Peter Turchin de la cliodinámica.